Si usted me dijera cuáles fueron las preguntas, las 3 o 4 preguntas más comunes que a mí se me hicieron, no solamente en la iglesia, sino cuando viajo y predico en otras partes del país y del mundo, sin dudas, podría decirle cuáles son esas preguntas. Hay 3 o 4 preguntas que se me hicieron, no importa dónde vaya. Es más, podría decirle de nuevo, sin dudas, cuál es la pregunta número 1 que se me ha hecho. La pregunta número 1 que se me ha hecho es: ¿todas las personas que nunca han oído el Evangelio van a enfrentar el juicio de Dios? Gracias por estar una vez más en Sabiduría para el Corazón. Dicho esto, quiero introducir el mensaje sin excusa, sin escapatoria. Está basado en Romanos, capítulo 2, versículos 9 al 16. Recientemente tuve el privilegio de enseñar a un grupo de pastores hindúes, profesores y estudiantes universitarios en la ciudad de Chennai, en India. Es una ciudad de más de 10 millones de habitantes. Después de una primera sesión, un pastor se aproximó a mí y me dijo: ¿puedo hacerle una pregunta? Le dije: sería un honor para mí oír su pregunta e intentar responderla. Él dijo: ¿qué hay de aquellas personas que nunca han oído el Evangelio? ¿Están bajo el juicio de Dios? Pensé, aún en la India, esa es la pregunta que inquieta a los cristianos también. En nuestro estudio de la carta de Pablo a los Romanos, se nos ha dicho claramente que todos los seres humanos son culpables y sin excusa ante el juicio venidero. Así ellos hayan oído el Evangelio o no, estarán de pie ante Dios sin excusa. Y recuerde, no tienen excusa ante Dios no por lo que ellos no supieron, sino por lo que supieron y aún así rechazaron aceptar. Pero avanzando en este estudio, permítame darle 4 razones por las que no hay excusa. Si usted puede, tome nota por favor. Es una muy buena costumbre tener siempre al lado de nuestra Biblia un anotador, una hoja de papel, algún bolígrafo, un lápiz, algo para tomar nota de las cosas que vamos aprendiendo de la palabra de Dios. Sigamos entonces con la primera razón por la cual nadie, absolutamente nadie, tiene excusa delante de Dios. La primera razón que todo el mundo está sin excusa, se nos ha dicho en el capítulo 1, es esta creación inimaginable. El mundo lo ha visto o sentido con sus sentidos. La creación está diseñada para revelar a un diseñador. De acuerdo al capítulo 1, versículos 19 al 21, se nos da la verdad acerca de la existencia de Dios. Por favor, vamos a estos versículos. Romanos 1, 19 al 21, dice la Biblia allí: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Hasta ahí la porción de la palabra de Dios. Dios dijo: en efecto, le he dado al mundo la evidencia que existo solo mirando a su alrededor. Pero, ¿qué hace el hombre naturalmente con su verdad autoevidente? ¿Sabe qué hace? La suprime, como dice el versículo 18. Rechaza conocerla y especula e inventa otras cosas en un intento por explicar el mundo creado sin tener que admitir que existe un creador. Eso es lo que hacemos. Aún un científico no cristiano dijo recientemente en una entrevista, escuche bien, él dijo así: el universo parece hecho a la medida para sustentar la vida en la Tierra y debe haber sabido que íbamos a llegar. El universo parece hecho a la medida porque está hecho a la medida. Y no es que éste sabía que íbamos a llegar, él sabía que nosotros íbamos a llegar. Pablo presenta el veredicto en el verso 20 en su última parte. Dice: de modo que no tienen excusa. Lo repito una vez más: de modo que no tienen excusa. De nuevo, en el capítulo 2,
Versículo 1, en su primera parte, usted lee allí de esta manera: por lo cual eres inexcusable. Esto literalmente significa: usted no tiene defensa legal que soporte el escrutinio de una corte o aún la simpatía de ésta. Esto es lo que significa. He sentido realmente un tanto de lástima por los abogados señalados por la corte que se les ha pedido representar a individuos que han sido relacionados con los ataques terroristas del 11 de septiembre del año 2001 en Nueva York. Seguramente usted lo recuerda. Usted probablemente oyó acerca de un hombre, un árabe, cuyo número de teléfono y toda otra información que lo vinculaba a los secuestradores fue dejada en la guantera de un auto de los secuestradores estacionados en el aeropuerto. Vi al abogado de este hombre designado por la corte decir al reportero, tan convincentemente como pudo: mi cliente no sabe cómo llegó a parar esa información en el auto. ¿Qué tal le parece el trabajo de ese abogado? Su argumento de defensa es: él no sabe cómo sucedió. Amigo o amiga, eso no es nada en comparación al aprieto en el que el ser humano estará. Qué necio será el argumento de defensa: no sabía que había un creador. Algunos darán ese argumento. La verdad es que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará aquello que ha suprimido por el orgullo, la desobediencia y la depravación del corazón humano. Todo el mundo confesará: Jesucristo es el Señor, y así va a ocurrir. La razón por la que el mundo no tiene excusa es a causa de esta inimaginable creación que grita la noticia: ¡hay un diseñador! ¡Hay un diseñador! ¡Hay un diseñador! Ahora, nuestro texto para hoy en Romanos capítulo 2 añade varias razones más por qué el mundo no tiene excusa y un día enfrentará el juicio en la presencia del juez perfecto. Vayamos adelante. La segunda razón por qué el mundo es culpable y sin excusa de acuerdo a las Santas Escrituras es a causa de una infalible composición. Empecemos nuestro estudio en los versos 9 al 15a, en su primera parte. Dice la Biblia así: tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Hasta ahí la lectura por ahora. Recuerde, el contexto en estos versículos no es salvación, sino juicio. Recuerde eso. La base para la salvación es fe. La base para el juicio es obras. Esto tiene que quedar bien claro. La base para la salvación es fe, la base para el juicio es obras. Dice la Biblia: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Dios ha escrito su ley en los corazones de cada ser humano. Esto es así. En otras palabras, cada hombre y mujer, niño y niña conoce la diferencia entre el bien y el mal intuitivamente. Dios ha redactado la verdad básica de su ley moral en el corazón de cada uno. Entonces, el hombre que nunca leyó "no robarás", cuando él roba, sea atrapado o no, sabe que ha hecho algo malo. La mujer que nunca leyó "no dirás falso testimonio", sabe intuitivamente que está mal cuando dice una mentira. Estuve hojeando la edición de una revista de deportes de septiembre del año 2001 y llegué a un artículo titulado de esta manera. Escuche bien: mentir es antiguo problema en los deportes de los chicos. Ese era el título. En un mundo donde nada es verdad absoluta,
donde la moralidad es algo a ser determinado por el individuo y donde lo correcto y lo incorrecto es subjetivo, encontré que el párrafo inicial era muy irónico. El artículo empieza así, escuche bien. Hay un antiguo dicho en el béisbol. Este es el dicho. Eso no es hacer trampa a no ser que te atrapen. Este es el dicho. La verdad, sin embargo, es que así usted sea atrapado o no, hacer trampa es siempre trampa y está mal. Los padres y entrenadores de los deportistas que sortean las reglas, sea para asegurar la victoria o para darles a sus niños ventajas extras, están violando la ley más fundamental del deporte, que es: todos deberían jugar limpiamente. Hasta ahí lo que dice este artículo. Le pregunto, ¿notó algunas palabras de este artículo? Como hacer trampa está mal, ley fundamental, la verdad es, y también hasta concluye su artículo diciendo de esta manera, escuche bien, una victoria, no importa cuán grandiosa sea, siempre se siente vacía si el ganador sabe que hizo trampa. Si usted compite y hace trampa, esté preparado para sufrir las consecuencias. Así termina este artículo. ¿Cómo es que el corazón humano no puede disfrutar la victoria cuando ha mentido o hecho trampa o engañado en su forma cómo llegó a ganar? ¿Por qué es esto? ¿Cómo es que un hombre puede hablar acerca de la verdad y las consecuencias y la ley fundamental? Porque él y cada persona en el planeta siempre ha sabido que mentir está mal, y hacer trampa está mal, y asesinar está mal, y adulterar está mal, y robar está mal, y así sucesivamente. ¿Cómo lo saben?, nos preguntamos. Pablo dice en Romanos capítulo 2, versículo 15, guiado por el Espíritu Santo de Dios, que Dios ha escrito una copia de la ley en cada corazón humano. Dice así: cada vez que un hombre admite lo que es correcto e incorrecto, revela que, aun sin una copia de los 10 mandamientos, tiene una copia de la ley dentro de sí. Usted puede ir a cualquier parte del mundo y descubrirá que el ser humano ha creado formas no solamente de cumplir esta ley, sino de castigar a los ofensores de la ley. El ser humano también surge con formas de expiación, compensación por el hecho de no haber cumplido la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Adorar a los espíritus, sacrificar animales, intentando vivir vidas morales, hacer ídolos e inclinarse a ellos, recluirse de la sociedad, tratar de lograr disciplina física y mental. Estas son algunas de las maneras en que el hombre trata de lidiar con el hecho que él conoce instintivamente, la ley, y sabe instintivamente que ha quebrantado esa ley. He visto a un sacerdote hindú entrar en las mugrientas aguas del río Ganges en la India y quitarse su taparrabos y luego lavarse a sí mismo desde la punta de su cabeza hasta la punta de sus pies en su intento de lavarse de sus pecados. Este es el argumento de Pablo. Él dice: en efecto, todos han violado esa ley, escrita por Dios en sus corazones, la cual instintivamente saben que es la verdad y llegan a ser ley para ellos mismos. Entonces, el mundo es culpable y sin excusa a causa de una inimaginable creación y a causa de una infalible composición de verdad divina escrita en sus corazones. Recuerde, estamos viendo 4 razones por las que no hay excusa. Dijimos, en primer lugar, no hay excusa por la creación inimaginable que nos está demostrando que hay un Dios. En segundo lugar, dijimos, por la composición infalible. Hemos sido creados, cada uno de nosotros, con la ley moral escrita por Dios en nuestros corazones. En tercer lugar, a causa también de una conciencia inexorable. Mire el versículo 15a. Dice la Biblia, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. Pablo usa la analogía del escenario de una corte. El transgresor
es llevado al frente, los cargos de la ley transgredida son leídos, aun cuando el hombre nunca ha visto una copia del libro de Éxodo o el Evangelio de Mateo, él sabe que ha violado la ley. El fiscal llama a su testigo al estrado. Es la conciencia del hombre. 3 testigos, de hecho, suben al estrado en el versículo 15, que son el corazón, la conciencia y la memoria o la mente. Entonces, la conciencia pasa al frente en esta analogía del escenario de una corte. El hombre está temblando de miedo, esperando que la conciencia apoye su desobediencia a esta ley eterna y diga: «Su señoría, él no conocía algo mejor». Pero lo opuesto es verdad. El testigo conciencia testifica que este hombre repetidamente quebró la ley, aun cuando su conciencia le dijo que estaba mal. La conciencia dirá en aquel día: «Su señoría, traté de decirle que estaba haciendo algo malo, empezando cuando era un niño, continuando en su juventud y en su mediana edad, pero él repetidamente me dijo que me callara. Me dijo una y otra vez: quédate tranquila, lo estás arruinando todo. Aparte, ¿por qué tengo que obedecerte?». Entonces, en un momento, me detuve de decir cualquier cosa. La raza humana es culpable a causa de una creación inimaginable, de una composición infalible y de una conciencia inexorable. En cuarto lugar, no tenemos excusa por una consternación imperdonable. Note la última parte del versículo 15. Dice: sus razonamientos o su memoria, podemos decir también. Dice: y acusándoles o defendiéndoles. Esta es una interesante comprensión del ser humano. Y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, dice la palabra. Lo que está diciendo es que toda persona tiene un diálogo en curso que ocurre en su interior. Usted lo ha hecho muchas veces seguramente. Usted está en el auto conduciendo y se pregunta a sí mismo: bueno, ¿qué vamos a hacer? Y se responde: bueno, veamos, primero hagamos esto. Luego usted dice y se contesta: pero espera un segundo, te olvidaste tal cosa. Ah, sí, tienes razón, lo olvidé. La buena noticia es que usted no es la única persona que habla consigo misma. Quédese tranquila. Y la razón por la que puede conversar así es simplemente porque está teniendo una conversación entre su corazón y su conciencia o su mente. Su corazón dice: quiero experimentar eso, pero su conciencia no apoyará eso y dirá: pero no deberías. Y su mente le recuerda a su corazón la vez cuando usted experimentó eso antes y le dice: mira lo que resultó de eso. Al final, ¿de dónde vino esa conversación? Dios creó en cada ser humano un abogado defensor de oficio y un fiscal. Este diálogo constante bien defiende sus acciones o le acusa. Pablo, en efecto, declara que el mundo estará ante Dios no para descubrir si son o no son culpables, sino para oír la sentencia de culpabilidad que ellos ya saben que es verdad. La creación ha gritado: ¡hay un creador! ¡Hay un creador! ¡Hay un creador! Y el ser humano ha dicho: debe haber otro origen, debe haber otro origen, debe haber otro origen. La composición divina ha declarado: esta es la manera correcta y la manera incorrecta de vivir. Y el ser humano ha respondido: viviré según lo que crea es correcto o incorrecto. La conciencia le ha susurrado: pero sabes que está mal. Y el hombre ha dicho: quédate tranquila, quédate tranquila, quédate tranquila. Pero qué consternación interna. Una batalla se pelea dentro del corazón de cada ser humano. Usted no puede evitar recordar, y mientras mayor se ponga, más larga la lista de cosas
para recordar. Culpable por razón de la creación, de la composición, de la conciencia y la consternación en cada uno de nosotros. ¿Hay una furiosa batalla dentro de usted hoy? Le quiero preguntar. Pero alguien podría decir, Dios me dejará libre. Lo lograré de alguna manera. Seguramente Dios entenderá que intenté. Seguramente Él nunca enviaría a una persona como yo al infierno. He hecho algunas cosas muy buenas en mi vida. Estoy seguro que podré escapar de su ira. Le pregunto, porque ya estamos llegando al final de nuestro tiempo en este primer estudio, donde estamos viendo de que el hombre, en forma general, y cuando digo hombre, es en forma genérica, tanto el hombre como la mujer hoy en día, no tenemos excusa. No tenemos excusa delante de Dios. Le pregunto, ¿hay esa batalla en medio de su mente y de su corazón y su conciencia? Donde cada uno está llevando adelante lo que Dios le puso para hacer, o ya no está escuchando su conciencia. Tal vez es el momento para pedir perdón al Señor. Estamos viendo a través de la palabra de Dios que no tenemos excusa delante de Dios. 4 razones por las cuales no hay excusa delante de Dios. Por una creación inimaginable, en primer lugar mencionamos. En segundo lugar, una composición infalible. En tercer lugar, estábamos mencionando que no tenemos excusa por una conciencia inexorable. Y en el cuarto y último lugar, estuvimos mencionando que hay una consternación imperdonable dentro de nosotros. ¿Cómo está esa conversación en su interior? Si ya la conciencia ha sido cauterizada dentro de usted, si ya no escucha la voz de su conciencia, es un buen momento ahora para orar a Dios, confesar sus pecados, restablecer su relación con Dios. Y Dios va a seguir hablando a través de su conciencia. Y Dios le va a seguir mostrando qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que tenemos que hacer. Y Dios nos va a ayudar para obedecer a su santa y divina voluntad. No pierda este momento. Ore a Dios. Si Dios habló a su corazón, ore a Dios en este momento.